la psicología es una ciencia. Claro, si la psicología es una ciencia y nosotros aquí estamos criticándola, quedamos como unos cavernícolas, ¿verdad? Porque estamos en contra de la ciencia, estamos en contra del progreso. Pero si la psicología no es una ciencia, sino que es una filosofía, entonces estamos en todo el derecho, en toda la razón de rechazarla, igual como rechazamos la filosofía griega o rechazamos las filosofías orientales o cualquier otra. Quisiera daros tan solo dos evidencias de que la psicología no es una ciencia. La primera, no es una ciencia porque no existe la psicología con P mayúscula, sino las psicologías. Hay más de 300 escuelas y se contradicen entre ellas. Y llega Skinner y dice una cosa, y llega Freud y dice otra, y llega Watson y dice otra, y se van contradiciendo entre ellas. Eso no pasa con las ciencias, no pasa con la física, no pasa con las matemáticas, pero sí pasa con los grandes psicólogos de la historia que están en desacuerdo entre ellos. Recuerdo cuando estudiaba psicología, sí, soy ex psicólogo o psicólogo no practicante o como queráis llamarlo. Recuerdo en la facultad de psicología, después de clase de psicoanalítica, me encantaba la psicoanalítica, ¿verdad? Meterse ahí en todo el fandango interior que tenemos. Y la profesora de psicoanalítica dejó toda la pizarra escrita de términos, de contratransferencia y neurosis, y etcétera, etcétera. Tuvimos un descanso y entonces llegaba el profesor en mi escuela, en mi facultad, eran conductistas, que es otra corriente completamente diferente. Llega que el profesor mira lo que había escrito en la pizarra y dice literalmente, vamos a dejarnos de cuentos de hadas. Y agarró el borrador y borró todo. Para mí aquello fue revelador. Son psicólogos, pero están totalmente de desacuerdo entre ellos. Y estuve haciendo un interinaje en un hospital y vi un equipo de psicólogos y psiquiatras tratar el mismo caso que yo había visto y como todos ofrecían soluciones completamente diferentes respecto a aquello, cada uno según su escuela. ¿Esto es una ciencia? No, son filosofías de ayuda, son filosofías personales, pero nada parecido a una ciencia. Dice Roger Mills, el campo de la psicología hoy es literalmente un embrollo. Circulan tantas técnicas, tantos métodos, tantas teorías como investigadores y terapeutas puede haber. He visto personalmente cómo terapeutas convencían a sus clientes de que sus problemas procedían de sus madres, procedían de las estrellas, de su constitución bioquímica, de su dieta, de su estilo de vida, incluso el karma de sus vidas pasadas. Dicho de otra manera, hay tantas psicologías como psicólogos. Cada uno tiene su propia filosofía, sus propias convicciones. No es una ciencia. Y otra evidencia de que no es una ciencia, el subjetivismo que hay en todo. Si tú vas al médico, te hace un chequeo, hay un análisis de sangre y hay una enfermedad tal o hay una radiografía, hay una prueba objetiva, ¿verdad? Eso no existe en la psicología, todo es subjetivo. No hay pruebas médicas para diagnosticar. Todo se supone en base a la observación o lo que tú digas de tu propia vida. Yo no puedo imitar un cáncer. Si digo que tengo cáncer, el médico me hace un chequeo y me dice, usted está sano, usted piensa, está hipocondríaco, piensa que tiene un cáncer, pero no lo tiene. Pero yo puedo imitar muchas de las cosas que la psicología diagnostica, ansiedades, depresiones, todo eso se puede falsificar, porque son pruebas totalmente subjetivas. Siempre el psicólogo o el psiquiatra te dirá que tienes un desajuste químico, que por eso hay esa ansiedad, pero no hay forma de comprobar ese desajuste químico. Además, los trastornos que aparecen en el DSM, que es el manual diagnóstico, la Biblia de los psicólogos, un profesor mío la llamó así una vez en clase, tenéis que saberos esto es la Biblia de los psicólogos. Esas categorías se deciden por consenso o por votación. Tal vez recordaréis el caso más sonado en 1973, cuando del DSM-1 al DSM-2, la homosexualidad dejó de ser un trastorno psiquiátrico. ¿Y por qué dejó de ser un trastorno psiquiátrico en 1973? Porque los psiquiatras de la Asociación Americana votaron a mano alzada que ya no era un trastorno psiquiátrico. No me parece muy científico. Y votaron a mano alzada porque el Congreso se celebraba en San Francisco y había una presión del colectivo gay tremendo
Por eso se votó que ya no es un trastorno psiquiátrico. A eso no podemos llamarlo ciencia. Y una evidencia más de ese subjetivismo. Si lees una descripción como por ejemplo la depresión, con todos los síntomas de la depresión, hay síntomas diversos como la pérdida de apetito, la pérdida de sueño, etcétera, etcétera. Pero dice, entre otras cosas, que se diagnostica la depresión si todos estos síntomas aparecen durante 2 semanas. ¿Y de dónde sale el criterio de las 2 semanas? Nadie lo sabe. Bueno, yo os lo diré. Porque si ponen 2 meses, se quedan sin clientela. Porque ¿quién no ha pasado esos síntomas durante 2 semanas? ¿Quién no ha estado depresivo, durante 2 semanas? Por cualquier razón, porque las cosas en la vida no van como uno quisiera. Porque uno ha perdido un ser querido, porque te han echado del trabajo. Pero si has pasado durante 2 semanas, ya caes en la categoría diagnóstica. ¿Por qué no 2 meses? ¿Por qué no 1 año? Y aquí detrás hay la necesidad imperiosa de todo este sistema de ponernos a todos etiquetas para hacer clientela y para medicarnos a todos, porque la industria farmacológica está detrás, ganando millones y millones y millones. No, queridos hermanos, cuidado, como dice Timoteo, 1 Timoteo 6:20, con los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Es tremendamente peligroso. El hombre hace ciencia o cree que hace ciencia, pero lo hace con un corazón entenebrecido y hace sus propias interpretaciones que no le conducen, no le acercan a Dios. En nombre de la ciencia se está enseñando que venimos del mono. Y muchos están defendiendo que ya no hay diferencias entre hombre y mujer. ¿No vamos a poner en tela de juicio todo esto? Las psicoterapias son filosofías humanas, filosofías de vida, inventadas por ateos como Freud, Watson, Skinner y otros muchos.